No sé ustedes, pero como que esta semana estuvo un poquito diferente, ¿no? Por decirlo menos. Una semana un poco ajetreada, una semana un poquito difícil, pero bueno, aquí estamos al término de ella y pues vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Estaba viendo que realmente a Dios le importan mucho las familias. Esta es la razón por la cual encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento genealogías que a veces son un poquito largas, un poquito pesadas, y cuando las estamos leyendo, como que no sé si nada más me pase a mí, pero digo, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Qué puedo aprender de quién era el hijo de no sé qué, de alguno de los tantos que aparecen y después vienen todos los hijos y cuántos fueron en la familia, en el clan? Y realmente sí llega un momento en que es un poquito difícil continuar con la lectura. Y yo me pregunto, bueno, pues eso qué tiene que ver conmigo, pero a Dios le importan las familias. Y esa es la razón por la cual ahí vemos que se encuentran capítulos completos de genealogías, donde luego ni siquiera nos los esperamos y ahí de repente te sale y ahí te vas a meter en este río de gente que a veces no pareciera tener mucho sentido, pero que sin embargo sí lo tiene. Y hoy vamos a hablar de una familia que está en la palabra y que a partir de lo que podamos aprender de ella, vamos a poder aplicar cosas importantes para nuestras vidas. Y entonces vamos a comenzar esta historia con un jovencito, un adolescente, de esos adolescentes que ahorita vemos y que no nos es posible saber qué es lo que tienen en la cabeza. ¿En qué está pensando ahorita este muchacho? Es una pregunta muchas veces sin respuesta. Es más, si ellos mismos se hicieran la pregunta en ese momento, ni siquiera sabrían qué decir varios de ellos. Ni siquiera ellos saben en qué están pensando o por qué están pensando en eso. Es una edad difícil, pero de este adolescente del que estamos hablando, él sí sabía lo que estaba pensando. Él sí estaba perfectamente ubicado en su realidad. Él estaba pensando en su Dios. Estaba pensando en el creador del cielo, de la tierra, y que era, y que él tenía una relación con ese Dios. Él podía hablarle, él podía saber, él lo estaba escuchando y también oía su respuesta. Podía ver día tras día el cuidado que tenía de él, de su vida, de toda su familia y del rebaño, porque él era un pastor. Él era un pastor que estaba cuidando un rebaño, ni siquiera pensamos que haya sido un rebaño muy grande, un rebaño pequeñito. Estamos hablando de David, hijo de Isaí, que algunos críticos, algunos comentaristas hablan de que David no era hijo legítimo, sino que era un hijo bastardo, por decirlo de una manera, de su padre. Y entonces, mientras todos sus hermanos, en la ocasión en que va a verlo el profeta, si se acuerdan, todos los hermanos están en la casa, el único que no está en la casa, pues es David. Él estaba cuidando las ovejas, él estaba haciendo pues una labor bastante sencilla, importante, pero sencilla, pero alejado de la casa, ¿no? Entonces, de ahí, de detrás de ese rebaño, Dios toma a este muchacho, a este adolescente, que tiene un corazón alineado con el suyo, y de ahí él es convertido en un héroe nacional. A esa tierna edad, a los 15, 16 años, él acepta el reto de un paladín del ejército extranjero, de Goliat, que estaba desafiando a Israel. Él toma el desafío y va por él y logra matar. Y entonces Israel tiene una gran victoria ese día, porque David
mató a Goliat. A partir de entonces, este jovencito tiene mucha fama entre los suyos y posteriormente, el mismo rey, le tiene envidia, entonces él sale huyendo, anda pues de un lado para otro, viviendo de lo que podía, y llega un momento en que este David, de plano, tiene que vivir del robo, del asalto. Dice que asaltaba pequeños pueblos, donde robaba todo lo que podía, y para que no quedaran testigos, mataba a todos. Entonces, David no era en ese sentido, si lo queremos ver, no era un buen muchacho, era un hombre terrible, terrible, que no tenía miramientos en ese sentido, pero sin embargo, él estaba, él estaba cumpliendo en muchas cosas la voluntad de su Dios. Y de esta situación de delincuente, de asaltante, es convertido en rey. La gente lo pide porque Dios ya había determinado que él fuera el rey. Y siendo rey, pues tampoco tuvo una vida ejemplar. Fue adúltero, fue asesino, otra vez. Fue muy mal padre, muy mal padre. Pero sin embargo, y a pesar de todo lo que estamos hablando, David tenía solamente una virtud, y era que él sabía que tenía una relación especial con su Dios y nunca dejó de depender de él. Siempre lo que hacía, bueno o malo, iba a Dios, hablaba con él y se ponía a cuentas con él. Y eso fue lo que le valió para todo lo que hizo. Vemos en Hechos 13:22 que dice: quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Palabras tremendas que todos quisiéramos que Dios dijera acerca de nosotros mismos. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Amén. A pesar de todo, el corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Y entonces, de una situación de pobreza, de estar olvidado ahí detrás de las ovejas, él es convertido en rey. Y todavía más, es hecho un varón conforme al corazón de Dios. Empezó medio mal, terminó muy bien. A pesar de su vida, insisto, a pesar de su vida. Y David tuvo un hijo, bueno, tuvo muchos, pero vamos a considerar a Salomón. Salomón, pues era el hijo del rey, ¿no? Entonces, él no tuvo los comienzos que tuvo su padre. Él nunca estuvo detrás de un rebaño. Él no dependía de Dios cuando estaban atacando los animales salvajes a sus ovejas. Él vivía en un palacio. Era el hijo del rey. Y así estuvo un buen tiempo, hasta que llegó a los 20 años. A los 20 años, él es nombrado el heredero. Poco tiempo después muere su padre y él se convierte en el rey de una nación estable, de una nación rica, y además de todo, pues podemos pensar que estaba este muchacho, 20 años era un muchacho, estaba bien ubicado, porque cuando Dios le dice que le pida lo que quisiera para su reino, él le pide sabiduría. No le pide riqueza, no le pide las victorias en batallas, sino que lo que le pide es sabiduría. ¿Esto le gusta a Dios? Le dice: va, te voy a dar la sabiduría y además te voy a dar riqueza, además te voy a dar a todas las naciones que están a tu alrededor, vas a tener paz en tu vida, haciendo honor al nombre que tiene de Salomón.
Y en esa condición, siendo ya rey, un rey rico, próspero, en paz, no se tenía que preocupar de mucho, daba conferencias en todos lados, todo el mundo iba, lo escuchaba, venían de otros pueblos para oír lo que tenía que decir. Y entonces este buen Salomón se va por los placeres del mundo, y de eso nos habla ahí en Eclesiastés. El problema de Salomón es de que él tenía algunas debilidades. Una de ellas, y pues que fue la que posteriormente acabó con él, pues es de que tenía un cierto gusto por las mujeres. Entonces tuvo 300 esposas y 600 concubinas, o al revés, algo así. Pero la cosa es de que ni siquiera se daba abasto de todas las mujeres. Pero ese no fue el problema. El problema es que las mujeres no eran de su nación, no eran de Israel, sino que traía de todos lados. Y cada una de las que traían, pues venía con sus dioses, con sus costumbres, con todo su culto, con toda su religiosidad, que era por la cual habían crecido. Y entonces, el bueno de Salomón, este hombre sabio, este muchacho ubicado, termina adorando ídolos. No perdió nada de su reino, no por él, sino por su padre. Y leemos en el primer libro de los Reyes 11, del 32 al 34, dice: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, reina de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey sobre todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y que guardó mis mandamientos y mis estatutos. Entonces vemos a este Salomón, muchacho ubicado, rico, próspero, consentido, que comienza bien y no termina tan bien, termina un poco mal. Lo que alcanza a conservar materialmente no es por sus propios méritos, sino por amor de Dios hacia su padre. No a Salomón, hacia su padre. Hacia su padre David, por amor a David, no permite que sea despojado de su reino, sino que lo conserve todos los días de su vida. Y bueno, ahí llevamos a David, el padre, por decirlo. Vemos a Salomón, el hijo, y vamos a ver al tercero de la familia, a Roboam. Roboam, a semejanza de Salomón, su padre, pues también era el hijo del rey. Tuvo las mismas condiciones que tuvo Salomón. Quiere decir, vivía en un palacio, rodeado de todas las comodidades, tenía poder, pero sin embargo, este no fue un hombre sabio, que sí lo fue Salomón. Roboam fue más bien, como dijéramos ahora, un junior, ¿no? Un juniorcito, hereda un reino estable y es bendecido grandemente hasta que llega a los 41 años. ¿Qué pasa a esos años? Pues muere Salomón su padre. Y entonces él se encuentra un día con que él es el rey, heredado, no le costó ningún trabajo y además no aprecia lo que había detrás de esto. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues porque Roboam, una vez que tiene el reino, escucha el consejo
de los ancianos de su padre. Le dicen que se porte bien, que sea suave, que sea bueno con el pueblo, y el pueblo lo va a seguir todos los días de la vida. Porque vinieron a quejarse de que Salomón había sido un poquito duro en las cuestiones de impuestos, sobre todo. Si consideramos todo lo que tenía Salomón, pues tenía que salir de algún lado. ¿Y de dónde salió eso? Pues de los impuestos. Entonces fueron a hablar con él, le dijeron que bajara un poquito la cuestión impositiva, que le bajara el IVA, y entonces que lo iban a seguir para siempre. La idea la escuchó Roboam, se le hizo como interesante, pero dijo, a ver, aquí algo no me termina de gustar. Entonces fue con sus amigos, con los que se crió, sus compañeros de parranda, ¿verdad? Y les dijo, oigan, ¿cómo ven esta situación? Y los muchachos, como buenos muchachos, le dijeron, no, 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 no. Tú ponte duro, si van a ver, si les fue difícil con tu papá Salomón, le era blandengue, tú ponte más duro y entonces vas a tener más recursos. Y si se la pasó bien Salomón, vas a ver cómo nos la vamos a pasar nosotros. Y así le responde el pueblo lo abandona y él se queda solamente con una tribu, con la tribu de Judá. Y entonces termina mal, porque por supuesto no siguió los caminos de su padre Salomón. Él anduvo tras ídolos toda su vida y entonces termina bastante, bastante mal. Y una cosa que es curiosa es que David se despidió de su hijo. Salomón no aparece en palabras de despedida de su hijo. O sea, ni siquiera un consejo le dio Salomón a Roboam. Y Roboam, pues estaba libre, estaba suelto, e hizo lo que se le dio la gana, que no fue nada muy bueno. Y bueno, de estos tres varones, ¿qué podemos aprender? Del abuelo, del padre y del hijo, o como quieran ustedes verlo. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver que primero se puede no tener nada y después tenerlo todo. Si cuentas con un corazón dispuesto para Dios. Porque Dios se va a encargar de prosperar, a pesar de la vida de David, que volvemos, no fue una vida ejemplar. Podemos también ver que se puede tener todo y que lo puedes conservar por la bendición y por la promesa que Dios hizo a tus padres. Amén. Así de que si tenemos padres que han estado orando por nosotros, podemos considerar que esta palabra es buena para nosotros. ¿Por qué? Porque por amor a nuestros padres, nosotros podemos tener una vida buena. Y por lo tanto nosotros también podemos bendecir a nuestros hijos y ellos también van a tener una vida buena por amor a nosotros mismos. Y también podemos aprender que podemos tenerlo todo y tirarlo por falta de sabiduría. ¿Qué es lo más importante entonces? La sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios, ¿verdad? De estos tres, ¿cuál es el que nos representa mejor? A lo mejor nos representa un poquito de cada uno y tenemos una mezcla de los tres, no somos un caso puro de ninguno de ellos. Tal vez tenemos un poquito de cada uno de estos tres varones. Y entonces en nuestra propia vida podemos ver que un día todo parece ir bien y de repente, de la nada, las cosas se ponen mal. O al revés, parece que todo va mal y de repente un día todo se pone bien. O podemos estar navegando de un lado para otro dentro del mismo día. Podemos estar zigzagueando. Pero de lo que podemos estar seguros es de que Dios va a estar de nuestro lado. Siempre. Aunque las cosas
no parezcan ir bien. En medio de la tormenta, en medio de la tribulación, Dios está con nosotros. Porque Él nos escucha cuando lo necesitamos y tiene una palabra de sabiduría. Veíamos hace un ratito en Mateo, ¿verdad? Que dice Dios, que dice el Señor Jesús, que el Padre sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que nosotros lo expresemos. Es más, yo me atrevería a decir, aún antes de que nosotros lo sepamos, porque hay veces que nosotros estamos buscando una cosa, pero eso no es lo que Dios nos da, porque eso no es lo que necesitamos. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que sabe que va a ser bueno para nosotros. Podemos pedir cosas que parezcan buenas, pero que en nuestras manos, híjole, quién sabe cómo nos iría, pero Dios sí sabe, y por eso Él es quien nos está cuidando, a pesar de nuestros propios defectos, a pesar de nuestra propia insensatez. Y sabemos que cuando las cosas parecen que están mal, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Cuando las cosas parecen ir mal, ahí está escuchándonos, está atento a lo que nosotros hacemos, no a nuestras necesidades, muchas veces a nuestros pensamientos, a lo que hay en nuestro corazón, porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Y Dios se mueve no tanto por la necesidad que podamos tener, se mueve por lo que hay en nuestro corazón. Tenemos promesas de parte de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y aquí la palabra de salvación. ¿Qué entendemos por salvación? Sin meternos ahorita mucho al detalle, que sería interesante hacerlo alguno de estos días. ¿Qué es la salvación? A veces asociamos la salvación, por ejemplo, con la sanidad o con la prosperidad, con la riqueza. Pues no, no es solamente eso. Realmente, ¿qué es la salvación? Por decirlo de una manera sencilla, es un cambio en nuestro estatus. Antes éramos hijos de las tinieblas y ahora, por la pura gracia de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ese es el cambio y esto es lo más importante que nos puede pasar. Porque si somos hijos de Dios, entonces, como una consecuencia, podrá venir la prosperidad, podrá venir la sanidad, la sabiduría, muchas otras cosas van a venir, pero como una consecuencia del hecho de que somos hijos de Dios, que hemos dejado de ser hijos de las tinieblas para convertirnos en hijos de luz. Y como hijos de Dios, entonces tenemos derecho a una herencia. Y esta herencia la vamos a recibir. De una manera o de otra, vamos a recibir la herencia. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos, hijos legítimos, y por lo tanto nos corresponde una herencia. A lo mejor no de la forma en que nosotros la estamos pensando, a lo mejor no en la manera, en el momento, perdón, en que nosotros lo queremos, porque Dios tiene sus propios tiempos y tiene sus propios métodos. Pero sin embargo, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y aquí la pregunta es, ¿lo has recibido? ¿Has recibido al Señor Jesús? ¿Vive en tu corazón? ¿O nada más viene de visita de vez en cuando? ¿Lo ves cada domingo? Y a veces ni siquiera los domingos. ¿Crees en su nombre? Con todo lo que eso implica, de poner toda tu fe, toda tu confianza en Él. Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cuál es el nombre que viene a tus labios? ¿Es el nombre de Jesús o es el nombre de mi compadre Nicanor? Si realmente lo hemos recibido,
si realmente creemos en su nombre, entonces tenemos el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces no somos huérfanos. Y si no somos huérfanos, es porque tenemos a un Padre que nos está esperando en casa. Tal vez eso es lo único que necesitamos hacer. Ir a casa, buscarlo, decirle, Padre, quiero un momentito contigo. Y Él nos los va a dar, los va a escuchar. Y como un Padre amoroso, como un Padre generoso, nos va a dar todo lo que queramos. De eso se trata la vida. De eso se trata todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos haciendo. Se trata simplemente de que podamos conocer a nuestro Dios como nuestro Padre. Y si lo conocemos así, todo lo demás es temporal y es secundario. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias de que podemos ser hijos tuyos, porque podemos levantar nuestra voz y decir, Padre nuestro, sabiendo que estamos dirigiendo nuestras palabras hacia ti y que tú nos estás escuchando. Te doy muchas gracias, Señor, por tanto favor, no merecido, pero que tú, Señor, en tu gracia, lo has compartido con nosotros. Te doy muchas gracias, Padre, por cada uno de los que formamos tu familia, por cada uno de los que conformamos tu iglesia, tu cuerpo. Te doy gracias, Padre, porque tú estás haciendo una obra a través de nosotros para que este mundo, Señor, pueda cambiar y para que este mundo pueda tener el testimonio de lo que es ser un hijo tuyo. Te doy muchas gracias, Padre, porque a pesar de que tenemos momentos difíciles, a pesar de que pasamos temporadas complicadas, sabemos que tú estás ahí con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú no nos dejas, tú no nos desamparas, y que mientras el mundo no termine, tú vas a estar en medio de nosotros, porque así lo has prometido. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de los que hemos sido llamados hijos tuyos, y te pido, Padre, que nos dé la revelación en nuestro corazón de que podemos, Padre, por ser hijos tuyos, podemos, Padre Santo, tener parte de tu reino, tener parte de tu herencia, ser parte, Señor, de tu familia, y que por lo tanto, Señor, podemos andar con paso firme por esta vida que tanto se está tambaleando y tanto se está moviendo. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu gracia. Te agradezco tanto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este mensaje. Que el Señor los bendiga.